Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Este lunes se decidirá quién asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Arturo Saldívar relevará el cargo después de 2 años de trabajo que, según destacó en su tercer informe, tuvo como objetivo dejar atrás el nepotismo y la corrupción, impulsar la paridad de género y la inclusión y acercar la justicia a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 5 ministras y ministros presentaron sus propuestas para presidir el máximo tribunal constitucional del país. ¿Cuáles fueron los resultados de su gestión? ¿Quiénes son las y los ministros que aspiran a la presidencia? ¿Qué retos enfrenta actualmente y cómo se relaciona con los otros poderes de la Unión? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 universitarias y universitarios. Acompáñanos a la siguiente hora, no le cambies que ya inicia Sin Filtro. El relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los retos para el Poder Judicial son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Jimena Ocampo, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio, Natalia. Mucho gusto. Bienvenida. También está Samantha Santillán, tesista de Derecho en la UNAM y asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de la UNAM. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. También está Jimena Reza, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y militante de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, Nat. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y Humberto López Peralta, estudiante de Derecho en el ITAM y asociado de Litigio Administrativo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Natalia. Todo muy bien. Saludos a todos. Bueno, pues bienvenido y bienvenidas. Gracias. Y vamos a empezar este primer bloque para empezar a hablar un poco sobre la gestión de Saldívar, que bueno, él dio su último informe. Habló mucho sobre cómo él se enfocó mucho en que hubiera una mayor paridad de género, en que quería acercar, ya como lo dijimos en la introducción, a los grupos vulnerables al acceso a la justicia y también pues tratar de dejar atrás este tema de la corrupción, de nepotismo que parecía estar pues afectando las funciones de este poder. Y pues para esto vamos a empezar contigo, Jimena, para que pues nos des tu balance sobre la gestión de Saldívar en este máximo tribunal. Claro, muchas gracias. Pues bueno, a mí me parece muy importante también resaltar la importancia de los cambios que han habido durante la administración del ministro presidente, porque creo que ha habido un cambio simbólico de lo que pueda representar el Poder Judicial, de lo que representaba antes con lo que representa ahora, porque se ha enfatizado mucho en el tema de fomentar la conciencia social, tocando temas, enfatizando el tema de la igualdad sustantiva. A mí me parece increíble que justamente sean mujeres las que puedan tener más accesibilidad a los espacios que sabemos que estaban principalmente dominados por hombres, y también el tema de poder ser ese medio de la voz de las minorías, ¿no? Como el tema de sensibilizar sobre hablar temas de discriminación, temas de racismo, temas de clasismo. Y justamente el tema que menciona Saldívar del combate a la corrupción me parece bien importante porque, bueno, históricamente sabemos que desgraciadamente el Poder Judicial también ha funcionado a través de justamente actos de nepotismo, actos de corrupción, donde pues anteriormente los ministros presidentes, pues más allá de representar un poder autónomo, se asumían como empleados, ¿no?, de quien pudiera estar en el poder, como pues lo fueron anteriormente, que servían a los intereses del expresidente Fox, del presidente Calderón. Y creo que me parece bien importante que justamente Saldívar le pueda dar un retorno y darle pues mayor peso a esta autonomía judicial, que pues bueno, muchas veces se dice, ¿no?, que Saldívar pues es empleado de Andrés Manuel y que pues bueno, estos argumentos que hemos escuchado justamente por grupos opositores, pero a mí me parece importante recalcar que justo pues Saldívar ha recibido críticas tanto de quienes se asumen como conservadores hasta del mismo presidente, y que justo él ha hecho valer esta autonomía pronunciándose tanto a favor o en contra de las mismas decisiones que ha marcado el presidente, y creo que eso es muy importante. El tema de que ya no se pueda acceder a estos espacios de poder mediante influyentismo también es un cambio muy importante que se ha dado durante los últimos años, porque creo que también el Poder Judicial debe de representar pues a todos esos acontecimientos que nos han lastimado como sociedad, y que justamente podamos tener un mayor acceso tanto a temas de justicia restaurativa, a temas de visibilización de la violencia de género, y
sobre todo, algo que admiro mucho de Saldívar es ese interés que ha tenido de acercarse a las juventudes, porque yo siempre reitero que si algo nos define a las y los jóvenes son los temas de sensibilidad ante justamente problemáticas sociales, ¿no? Temas de salud mental, temas de violencia de género, y el hecho de que la voz más importante de lo que representa el sistema judicial en México se pronuncie a favor y tenga una postura es muy significativo, porque pues claro, yo creo que es un avance histórico y es importante justamente hablar del momento histórico en el que estamos atravesando. Sí. Bueno, ahora voy contigo, Jimena, porque me gustaría también hablar de un tema muy importante que él también resalta y que, bueno, lleva resaltando y que de hecho se volvió muy polémico, que es cómo él trató de acercarse más a las generaciones jóvenes a través, pues, del uso de redes sociales. Y, bueno, él en su discurso dice que este es un intento de democratizar la labor del Poder Judicial, de llegar a todas las audiencias a través de estos nuevos medios de comunicación que al final son los medios por los cuales las poblaciones más jóvenes se comunican. Claro. ¿Cómo ves tú este punto? Sí, pues yo creo que está muy bien porque al final del día Saldívar llegó con estas propuestas de sacar al Poder Judicial de la opacidad en la que todos los mexicanos lo conocemos y lo concretamos, porque al final del día al no ser un poder electo es un poco, se encuentra un poco separado de la gente, ¿no? De tal vez de la mentalidad ciudadana. Y lo que hace Saldívar, yo creo que al final del día es bastante rescatable. Si bien o no se dice que le gusta Taylor Swift, ¿no? Y todo este tipo de cosas que al final del día son burdas, creo que es muy importante, como dice mi tocaya, que la cabeza del Poder Judicial, del verdadero contrapeso constitucional de todos los demás poderes, se ponga frente a una cámara y diga: las mujeres tenemos derecho a acceder a abortos legales, seguros y gratuitos, si te tatúas no te pueden correr de tu trabajo, o sea, como temas que la Corte ha trabajado no solo en esta administración de Saldívar, sino que vienen trabajando desde la reforma constitucional de derechos humanos del 2011, o sea, como temas muy relevantes, sentencias estructurales, que eso sí es muy importante destacar, que no es Arturo Saldívar quien redacta estas sentencias, ¿no? Vienen de todas las demás ponencias de la Corte, y él las aterriza, ¿no? al lenguaje de la ciudadanía, y se me hace bastante valioso, o sea, criticable por algún lado, ¿no? Al final del día creo que el mensaje está saliendo y la gente, y más las generaciones jóvenes, están conociendo la labor de la Corte, y al final del día eso en un Estado constitucional de derecho es súper valioso. Bien, ¿cómo ves tú este tema tan controversial, Humberto? Y también hablar un poco sobre cómo en el discurso el ministro se ha asegurado que estos temas lleguen. ¿Y tú crees que esto se podría pues comprobar también a través de sus votaciones y sus sentencias? Yo pienso que no necesariamente es tan clara la correlación entre la comunicación que ha tenido el ministro Saldívar en redes sociales, que no la critico porque en efecto ha llegado a muchas personas, y personas que jamás están interesadas en derecho se han acercado a decirme: oye, amo al ministro Saldívar. Y yo digo, pues, yo no, pero qué bueno que podamos platicar de la interrupción del aborto, del embarazo, perdón, del aborto, de temas que normalmente hablamos de derechos muy como vacíos, y siento que con TikTok le damos contenido, realmente lo vinculamos con nuestra vida diaria. Y pues justo hablando de temas de corrupción, creo que hay dos asuntos que para mí son tres, que son significativos del ministro Saldívar, de cómo pues tuvo que atravesar un sexenio que ha sido extremadamente presidencialista, en el que la función de contrapeso de la Corte ha sido extremadamente política. Ejemplo número 1, pues la ley de la industria eléctrica, que pues cambia el despacho de las energías a la CFE, que pues tiene que ver directamente con nuestro futuro. Y pues en una opción que tenían de votar la validez o invalidez de las normas, votan por cada uno de los argumentos, entonces ya no tiene efectos generales ese desechamiento de la Corte. Son temas así sencillos, muy técnicos, que realmente son complicados de entender, incluso estudiando derecho. Entonces, cuando te metes a estudiar los artículos de nexos explicando por qué esa decisión pudo tener más efectos, sin embargo se frenó, pues da un poco de coraje. Luego está la consulta expresidentes, que pues yo creo que a nadie le gustaría tener una consulta en la que, pues, si hay hechos de corrupción, que se persigan, porque la ley es así, porque la fiscalía es la entidad encargada de hacer eso. Pero ¿qué pasa si vemos una consulta que dice: ¿estás de acuerdo con enjuiciar a Lorena, a Jimena y a Jimena por tales delitos? Pues creo que sí hay un problema ahí de interferencia. Pero bueno, y finalmente al tercero es el tema de la acumulación de los amparos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de la cancelación. Pues son maniobras políticas que sin duda se han tenido que llevar ahí y que sí chocan un poco, según mi perspectiva, con esa transparencia que busca transmitir. Pero de nuevo, bien dices que es
un poder que históricamente ha estado alejado de las mayorías y que necesariamente en una época de comunicación abierta y de temas tan controversiales que se están discutiendo este sexenio y que se van a discutir en el futuro, pues creo que sí es importante traerlo al centro de la discusión. Y Samantha, ¿tú cómo ves este tema? Y pues sí, este tema tan importante que es la independencia del Poder Judicial del Ejecutivo, ¿crees que se está dando durante la gestión se dio más bien durante la gestión de Saldívar? Yo creo que la independencia del poder Judicial no se ha dado históricamente. Ha sido muy difícil que una persona no pueda rendir a quien lo haya posicionado. O sea, Saldívar está desde el Poder Judicial desde Calderón. Claramente se ha visto una línea, pero en esta sección en particular, y comparto mucho lo que dice Humberto, se vio una diferencia. No solamente los 3 temas, sino también el tema de militarización, el tema de migrantes. Entiendo mucho y le aplaudo mucho a Saldívar el ahora implementar esas nuevas tecnologías, TikTok, Twitter, las infografías que hacen en la página de la Corte, los canales de comunicación, pero también siento que esa visión no es completamente del ministro de Derecho Humanero cuando no te plantas a debatir todos los problemas que tienes en tu ponencia. Y si te esperas hasta el final a debatir cosas tan técnicas y dejas de lado el lenguaje ciudadano, es totalmente cuestionable que sea realmente un ministro de la ciudadanía. Eso es más o menos como la idea que se puede pronunciar del ministro. Que no digo que no todos los demás ministros sean igual. O sea, al final la técnica del derecho ha sido un lenguaje que se ha criticado muchísimo, pero supongo que si quieres romper los paradigmas, ser el ministro que utiliza tenis en la Suprema Corte y escucha a Taylor Swift, pues supongo que también tiene que ver mucho tus acciones en la materia de derecho. Entonces, esa es más o menos como la postura que yo tengo a partir de la ponencia de Saldívar. Al final, en los últimos 2 años, yo creo que tuvo mayor relevancia, tuvo muchísima popularidad, y esa popularidad no la vi tan reflejada como un ministro, sino la vi reflejada como alguien que quería ser influencer en las redes sociales. Bien, pues sí, sin duda fue una gestión que al menos nos hizo voltear a ver al Poder Judicial de una forma que al menos yo no había presenciado ni tampoco esperaba. Entonces creo que por ahí hay mucho de qué hablar todavía y para eso seguiremos hablando de esto en Sin Filtro después de una pausa. Volvemos para seguir hablando sobre el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues qué ministros y ministras aspiran a la presidencia y cuáles son sus propuestas. No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos hablando sobre el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en este bloque discutiremos los perfiles de las y los ministros aspirantes, pues justamente al relevo del ministro Saldívar. Y para esto vamos a empezar contigo, Humberto. Pues sabemos que hay 5 ministras y ministros que quieren llegar a donde estaba el ministro Saldívar. ¿Cuál crees de ellos que debería ser y cuál crees que va a ser? Perfecto, pues yo pienso que debería ser la ministra Piña por un tema de justicia, de toda la historia, de carrera judicial. Cuando veo su plan de trabajo se nota que conoce a profundidad los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y cuando hablamos de la labor jurisdiccional de la Corte, pues sí, pensamos rápido en el Pleno, en las salas, pero realmente el Consejo de la Judicatura Federal tiene funciones mucho más amplias y completamente relevantes para el día a día de abogados, de quejosos y de personas que están exigiendo una resolución rápida. Entonces creo que ella entiende la necesidad que tiene como consejera de la Judicatura Federal de arreglar esos temas de celeridad y de meterse al fondo de corrupción. Creo que me gusta eso de su propuesta de trabajo, que quiere reactivar el Sistema Nacional Anticorrupción ahí. Y también, la verdad, mi segunda opción es el ministro Ortiz Mena. Su propuesta de trabajo, de hecho, creo que es la mejor en temas de cómo está sintetizada, porque viene año por año, viene tema por tema, vienen acciones muy contundentes. Por ejemplo, algo que me encantó es que en materia ambiental, él propone explícitamente, oigan, hay que hacer una sala en materia ambiental. La ministra Piña lo propone, pero como a medias. El ministro Ortiz Mena también propone seguir con la implementación de la reforma laboral. Y pues creo que hay muchos temas en los que coinciden todas las propuestas. Por ejemplo, la independencia y la importancia de la independencia del Poder Judicial y de la carrera de juezas y jueces. Entonces, por ahí me iría. Sí, la verdad es que las 5 propuestas tienen algunos temas en común, por ejemplo, el tema de la paridad de género, el tema del acoso.
parece que todos quieren también continuar con el tema de la Defensoría Pública porque parece que ha dado muy buenos resultados. Pero ¿cómo ves tú, Jimena? ¿Quién crees que debería ser? ¿Quién crees que va a ser? ¿Qué perfiles te gustan más y cuáles no te gustaría que llegaran? ¿Y cómo ves este tema de que se esté empezando a hablar de estos temas prácticamente en toda la Suprema Corte de lo importante que es no solamente hablar de estos temas para afuera, o sea, en los casos que llegan, sino también dentro de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial? Claro, sí, justamente como mencionas, es muy bueno que todos tengan puntos en común, justamente como reforzar el Instituto de la Defensoría Pública, que me parece muy importante, y también, pues bueno, brindarle justicia social a las y los trabajadores, al menos desde una perspectiva muy personal. Mi candidata favorita es la ministra Yasmín, justamente porque creo que algo que marca la diferencia con ella es el discurso, bueno, digo, más allá del discurso, la propuesta que se tiene de que este Poder Judicial pueda ser más cercano al pueblo, pueda ser más cercano a la gente. Algo muy importante que ella menciona es el tema de la transparencia. Mientras la gente pueda tener más accesibilidad a los datos, cómo se está manejando el tema del presupuesto, pues todavía más a fondo, creo que me parece muy importante justamente ¿para qué? Para poder darle más seguridad al pueblo y que justamente se pueda romper pues sí, esta creencia que se tiene de que pues realmente el Poder Judicial es algo muy alejado, que es el más cercano a que pueda ser corrompible, a que puedan pues cometerse actos de corrupción. Entonces digo, además de todas las propuestas que trae la ministra, creo que ese es un punto de los más importantes para mí a resaltar. Y justamente el tema de también tener una cercanía con institutos, organismos internacionales, justamente para la discusión de jurisprudencias y poder tener perspectivas más amplias en temas de derechos humanos, así como también el poder implementar mecanismos de servicio social para las y los universitarios, como le llaman como el cazar talentos. Creo que me parece bien importante, pues justamente que las y los universitarios podamos tener acceso a participar en estos espacios y que justamente podamos aprender un poquito más de cómo se llevan pues las decisiones más importantes en nuestro sistema jurídico. Bien, ¿cómo ves tú? ¿Cómo verías tú una gestión por parte de la ministra Yasmín Esquivel? También habla un poco sobre cómo hay que reducir el presupuesto que gasta el Poder Judicial y cómo también hay que abrir un portal de transparencia para saber, pues tener más control sobre cómo se utiliza los recursos públicos dentro del Poder Judicial. ¿Cómo ves esto y cómo verías cuál es tu ministra o ministro favorito para presidir la Corte? Yo creo que la ministra Yasmín, contestando tu primera pregunta, tiene propuestas muy similares a todas y todos los demás que se están postulando. El tema de la carrera judicial es algo que también se ve en todos los planes de trabajo, también el de la capacitación, el de la austeridad, transparencia. Pero lo que a mí me gusta de cada uno de los ministros es que se sabe cuál es su línea de trabajo, ¿no? El ministro Ortiz Mena fue representante ambiental en la OEA. La ministra Piña ha sido académica y se ve como ese acercamiento en la academia. El ministro Lainez ha buscado ese acercamiento también, pero una reestructura desde el Poder Judicial. Y cada uno de ellos también se ve una reestructuración del Poder Judicial, pero lo que también es que quieren continuar con el plan de Saldívar en algunos puntos, ¿no? Lo de la paridad de género, y eso también me encanta, porque es eliminar esta idea de que sale uno y entra otro, y en 4 años voy a intentar hacer todo lo que yo quiera, es algo que ha lastimado mucho el Poder Judicial. En particular, no tengo una ministra o ministro favorito, sonaré muy neutral, pero yo creo que cada uno tiene esta visión desde su trabajo y desde lo que lo conocen, hacer algo por el Poder Judicial. A mí me gustó mucho en Lainez, que es lo que más me encanta, él está mucho a favor de las sentencias de lectura fácil. Él es de los que más, junto con el ministro Saldívar, quien más desarrolló esta temática, y ha sido el único, además de la comunicación social de los demás ministros, pero que dice, a ver, las sentencias tienen que cambiar totalmente. Entonces, la ministra Piña, tiene toda una carrera en la UNAM, como no apoyarla desde mi casa de estudios. La ministra Yasmín también se ve que tiene muchas ganas de hacer un cambio, aunque lleva muy poco como ministra. Y los demás ministros, Ortiz Mena y Pérez Dayán, tienen una carrera judicial igual, desde que iniciaron como actuarios, desde secretarios, y conocen cada uno de los problemas del Poder Judicial. Entonces, cualquiera de los 5 considero que va a ser un trabajo espectacular. Bien,
Jimena, ¿cómo ves tú todo este tema? ¿Cómo verías que fuera la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Piña, que son los que acá, o el ministro Lainez? Sí, pues bueno, a mí la verdad es que la única que no me gustaría que fuera presidenta de la Corte del Consejo es la ministra Yasmín Esquivel, porque considero que su cercanía a la figura del Ejecutivo es bastante preocupable y eso se ha visto desde desde que lleva, no sé cuánto lleva, como 2 o 1 año tal vez. Sus intervenciones en las sesiones a veces llegan a ser un poco lamentables y tendenciosas hacia la 4T, entonces por ese punto no me gustaría que ella presidiera la Corte. Y bueno, de mis favoritos, igual que Humberto, es el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, porque creo que tiene una línea muy como de gerencial. Justamente creo que eso él dice en su plan de trabajo. Y al final del día creo que eso es positivo porque no nada más está representando al Poder Judicial, sino que se administra el propio Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante porque justamente plantea estrategias de trabajo bastante técnicas y hasta administrativas como muy padres, y tal vez eso sería muy beneficioso a nivel administrativo. También, obviamente, soy fan de la ministra Piña, de siempre, y también se me haría un tema muy de congruencia por parte de los ministros, permitir que una mujer llegue a presidir la Corte, y una mujer de la talla de la ministra Piña sería fabuloso, la verdad. Y además que tiene un programa, igual que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, de 0 papel en el Poder Judicial, y eso sería fantástico, la verdad. Entonces, sí. Bien, ahora regreso contigo, Humberto, para ver qué crees tú que faltó en las propuestas, qué te faltó ver en las propuestas de las ministras y los ministros que quieren presidir. Si cualquier ciudadano en la calle lee una propuesta, no va a entender cómo va a beneficiarle directamente ninguno de los planes. Por más que sea un tema extremadamente técnico, creo que no solo es un tema de lenguaje claro, sino de acciones puntuales. Y creo que por ahí el ministro Gutiérrez Ortiz Mena también le da un poco más al clavo. Por ejemplo, con el tema de tecnología me gusta mucho que vea hacia futuro. Él propone meter blockchain, propone meter inteligencia artificial y diferentes mecanismos que te proponen un esquema más rápido de solución de conflictos. Por ejemplo, en materia mercantil quiere meter más tribunales y juzgados. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque realmente la mayoría de los conflictos a lo mejor son mercantiles, ¿no? Y no todos son temas de constitucionalidad. O sea, en todo el poder judicial, o sea, en principio, pues sí, los tribunales colegiados ven eso, pero pues hay todo tipo de conflictos que no se atienden rápido, y entonces a mí me preocupa que este proceso pues también es un poder igualmente importante que el Ejecutivo y que el Congreso, y en este sexenio que el Congreso no está cambiando ni una coma de las iniciativas del presidente, pues cómo la Suprema Corte me garantiza a mi ciudadano de pie que en efecto va a ser un garante de la Constitución y que en efecto va a dejar al lado las presiones políticas para decir, oye, ¿esto se acuerda a la Constitución? Sí, no. Y esa es la chamba de un ministro. Y creo que ahí se alejan un poco de ese tema para mantenerse más técnicos. Pero pues está bien, porque no es una labor sencilla. Y finalmente tú, Jimena, ¿cómo ves este tema que ya puso sobre la mesa Humberto? Pues bueno, digo, yo difiero un poco porque pienso que sí ha habido un sistema de contrapesos un poco más enfático. Justamente, ¿no? Lo que mencionaba y que también tiene que ver lo que mencionaba aquí mi tocaya, puede que algunos discursos puedan sonar similares a los que pueda replicar el presidente, no sé, pero yo creo que, bueno, pueden haber muchas especulaciones, pero aquí lo importante es el tema de los hechos, las sentencias que se votan a favor o en contra. Yo creo que es lo que marca la diferencia y lo que muestra los resultados como tal. También estoy de acuerdo en que sí, bueno, yo siempre he estado a favor de que los tecnicismos jurídicos siempre deberían de ser más accesibles para que todos puedan entender de derecho, ¿no? Creo que hasta me parece muy elitista, sí, muy tecnócrata que una persona común y corriente no pueda entender algo tan básico, ¿no? O sea, solamente entre abogados nos entendemos. Creo que hay que romper también esa brecha para poder combatir las desigualdades. Claro que sí, pues sí, la verdad es que cuando hablamos del Poder Judicial sí parece ser el más alejado, difícil de entender, y parece que al menos el intento de que se vuelva todavía más, socializar más lo que pasa ahí dentro es totalmente rescatable. Pero vamos a hacer una pausa, volvemos para seguir hablando sobre el relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los retos que enfrenta actualmente el máximo tribunal constitucional. No te vayas, esto es Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Jimena Ocampo, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, Samantha Santillán, tesista de Derecho en la UNAM y asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM,
Jimena Reza, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y militante de Morena, y Humberto López Peralta, estudiante de Derecho en el ITAM y asociado de litigio administrativo. Y en este bloque seguiremos hablando del cambio de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los retos que enfrenta el máximo tribunal pues, en estos momentos. Y para esto, ahora vamos a empezar contigo, Samantha, y ya estábamos empezando a hablar un poco en el bloque anterior sobre la independencia de este poder con otros poderes. Tú hablaste un poco sobre cómo esto no ha pasado en muchos años, y entonces quería preguntarte ahora, ¿qué crees tú que debería de cambiar para que fuera así? O si debería de cambiar esta situación, o cómo lo ves. Pues actualmente la crítica que se le ha hecho a la Suprema Corte es, además de los discursos que pueden o no ser muy parecidos a los del Ejecutivo, yo creo que ese es de los primeros temas que se encuentran en la Suprema Corte. ¿Hasta qué punto un tema que al Ejecutivo no le gusta lo puede tratar, lo puede cambiar, puede votar en contra, y si vota en contra porque los amenazan, el hecho de que vayan personas a la Corte que también se le llama como de oídas, de hablar con los ministros en secreto, son cosillas que la ciudadanía también se le ha reclamado a la Suprema Corte, ¿no? O sea, ¿por qué en una sentencia me votas de una forma y en la otra me votas de una manera totalmente diferente? Es uno de volver a creer en una institución como es la Suprema Corte, es de los temas fundamentales que yo creo que quien le toque estar en la presidencia, pues lo va a tener que retomar y lo va a tener que salvaguardar en un primer lugar. Y en segundo, además de la comunicación social y el lenguaje menos técnico, que es imposible a veces en derecho, hay cosas que no vamos a entender, las sesiones públicas, que es lo que estaba tocando Jimena, no sé si alguna vez han visto alguna de las salas. Ni siquiera se sabe qué es lo que se está discutiendo, solamente son como votaciones económicas y están todos a favor o en contra. Entonces, a veces tardan en publicarse los proyectos, pero hay cosas como las instancias, o sea, hay temas tan importantes que no llegan al pleno, pero que llegan a sala, que la ciudadanía ni siquiera entiende en qué momento cambió o por qué está sucediendo algunas situaciones. Entonces, considero que la comunicación social, aunque sigue siendo un reto, aunque no es imposible hacer sesiones un poquito más extensas, sino de media hora en las salas, sí podría empezar como a modificar la manera en la que se presentan los asuntos. Bien, sí, justo Jimena, tú querías hablar un poco sobre este tema de si las sesiones deberían ser públicas y totalmente transparentes o no. Entonces, ¿por qué nos explicas un poco de qué va este debate y pues cuál es tu postura sobre este tema? En la Suprema Corte los asuntos se resuelven por mandato constitucional en una sesión pública, ¿no? Sin embargo, esto en la práctica es un poco difícil porque los ministros discuten previamente en una sesión privada los asuntos que van a tratar, y por eso nada más dicen sí, a favor, en contra, votación, no sé qué. Entonces, en realidad creo que es el único tribunal constitucional del mundo que transmite públicamente en un canal de televisión pública, en este caso Justicia TV, sus sesiones. Entonces hay una crítica del exterior y en derecho comparado de por qué este tribunal constitucional está resolviendo enfrente de todo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los Estados Unidos el año pasado, bueno, no este año, en junio, que se filtró la sentencia de Roe v. Wade, la Corte Americana sesiona en claustro casi, ¿no? O sea, hasta que no haya humo blanco no sale, ¿no? Entonces, hay una crítica muy grande. ¿Qué tan independiente es la Corte que sesiona enfrente de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede argumentar un ministro enfrente de todas las personas que justamente no te van a entender, ¿no? ¿Por qué estás votando así? Entonces, eso es un reto muy grande para la independencia judicial. O sea, yo creo que está bien que sean públicas hasta este punto, pero sí, constitucionalmente es muy, muy cuestionable qué tan independiente es un tribunal que sesiona, pues ahora sí como en el escrutinio público, ¿no? Entonces creo que eso es algo que le va a tocar mucho defender al nuevo presidente, porque si justamente Saldívar agarró al Poder Judicial y dijo, aquí estamos, somos públicos, ahora a este nuevo presidente o esta nueva presidenta le va a corresponder defender la independencia judicial a capa y espada de pues todas las injerencias del Ejecutivo, algo que tal vez Saldívar no hizo de la manera más adecuada o más correcta, por ejemplo, con las críticas que hubo al juez Juan Pablo Gómez Fierro directamente del Ejecutivo Federal, yo creo que ahí fue un poco tibio, no hizo nada más, pues creo que no hizo nada más que tal vez hablar con el juez y ya, pero sí, yo creo que corresponde defender la independencia judicial, porque eso nos beneficia a todos.
Sí, sin duda la independencia judicial es uno de los temas más importantes cuando hablamos de los retos del Poder Judicial, pero también la garantía del acceso a la justicia, específicamente también a poblaciones más en situación de vulnerabilidad, es un tema muy pendiente. Y para esto te pregunto a ti, Humberto, ¿qué reformas crees que deberían de estarse discutiendo para poder llegar a una verdadera garantía del acceso a la justicia? Primero creo que somos la Suprema Corte es de las cortes constitucionales del mundo que más asuntos resuelve en un año. Sí. Entonces, en efecto, en las salas deciden todo por votación económica. Nada más dicen ampara, no ampara, etcétera, no te enteras del fondo. En el Pleno sí discuten, pero ahora, también en México tenemos un sistema bastante particular en el que solo un ponente hace el proyecto. Entonces los demás se limitan a hacer observaciones sobre el proyecto. Si no les gusta el proyecto, se tiene que reformular, pero hay otras jurisdicciones en las que se pone el tema en la mesa, llegamos a un consenso y después, a partir de lo que discutimos, pues ya hacemos un proyecto, y eso creo que sería algo interesante, reducir el número de asuntos que resuelve la Corte para que ellos puedan elegir qué asuntos van de congruencia con los tiempos, con la Constitución, con las amenazas a nuestro Estado democrático. Y en esto es justo cuando yo no puedo creer que el acuerdo militarista se haya tardado un año o más en resolverse. Y el ministro Saldívar, y es una parte de lo que le critico fuertemente, pues dice, pues no, yo no puedo presionar el turno de los ministros y de sus asuntos, pero pues precisamente para eso es presidente de la Suprema Corte, y yo pienso que sí debió haberlo hecho antes, porque nos compromete a futuro y es una decisión tremenda en la que los militares van a estar en labores de seguridad pública hasta 2024 si no lo amplían más. Y ahora, otra cosa es la violencia contra los juzgadores federales. Creo que es un tema urgente, inaceptable que haya ataques desde el Ejecutivo a los jueces por cualquier decisión. Precisamente hay que defender esa independencia con los actos, y ahí si no lo puedes hacer con sentencias, yo creo que sí es muy importante salir a pronunciarse y marcar la línea muy claro. Y por un tema de respeto a la Constitución y por un tema de que si el mismo Poder Ejecutivo no está siguiendo las órdenes de los jueces, pues ¿qué va a pasar? Por ejemplo, y ya para terminar en este tema, algo que me gusta del proyecto de Ortiz Menas es que propone que haya sanciones severas a quien no cumple una sentencia de amparo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos a la gobernadora de Campeche sacando audios filtrados, que es notoriamente inconstitucional, y hay un amparo y aún así lo decidió ignorar sistemáticamente, y son situaciones, pues la verdad, inaceptables en un Estado de Derecho y que algún día pues van a perjudicar de vuelta. O sea, son situaciones inaceptables porque a nadie le conviene en el largo plazo, y creo que para eso tenemos una Constitución, para tener una autocensura estratégica y no pelearnos por el poder, o al menos ajustarnos a las reglas mínimas. ¿Cómo lo ves tú, Jimena, como militante de Morena, pues estas críticas que hace Humberto a este tipo de situaciones? Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo cuando se refiere al tema de que se violenta, porque al fin y al cabo, bueno, el presidente, claro, siempre ha hecho críticas, inclusive hasta el mismo Saldívar lo ha criticado cuando, bueno, dicen que Saldívar es un empleado más del presidente. Hay un derecho a la libertad de expresión, evidentemente. Hay una diferencia muy grande a como cuando el presidente puede emitir una opinión, una crítica, a cuando vaya a cometa alguna amenaza o hacia alguno de estos juzgadores, como se hacía en sexenios anteriores. Esa es una diferencia muy grande porque realmente se está respetando la autonomía. Él siempre ha dicho, bueno, no estoy de acuerdo, pero voy a respetar pues el poder que tiene, ¿no? Porque si no, ¿qué chiste tiene tener un sistema de contrapesos? Y justo, creo que también una de las reformas importantes es el tema de la colectividad, o sea, que de hecho es una de las propuestas que tiene la ministra Yasmín, y es algo que yo le aplaudo mucho porque justo, o sea, hay que apelar más al sentido de la colectividad, que se discuta entre todos, escuchar los distintos puntos de vista de los juzgadores, las interpretaciones, justamente para que puedan, pues se puedan conformar mejores discusiones, ¿no? Se puedan emitir mejores resoluciones. Pues ese es mi punto de vista. Bien, ¿y tú cómo ves este tema, Samantha, bueno, las críticas de Humberto, la respuesta de Jimena? ¿Cuál es tu parte aquí? Yo voy a disentir porque, como bien mencionas, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el ataque. El hecho de que en una conferencia nacional se ponga el nombre completo como cuadro malo, la persona que se portó mal, eso ya no es libertad de expresión, eso es poner en riesgo en un país donde se están asesinando periodistas y juzgadores. Entonces, si podemos revisar que solamente ataca a personas que están en contra de los proyectos presidenciales, como es tanto el Tren Maya, como la militarización, y lo señala y dice, es que esta persona se portó mal, lo está poniendo en peligro. Y eso, la libertad de expresión tiene sus límites.
y mucho más cuando se ataca la integridad y la vida de otra persona. Entonces, ahí yo sí disiento totalmente, y es ahí donde, y reitero, la independencia judicial tiene que también defender a capa y espada a todas las decisiones que tengan sus propios juzgadores, sean que estén bien o que estén mal. Para eso tenemos los recursos, las instancias y la Suprema Corte. Entonces, también, si se va a tomar en cuenta y no se puede modificar el turno de las sentencias, ¿por qué las sentencias y los casos que llegan a Netflix sí se ponen en primer lugar y las que son como más controversiales se dejan hasta el final? Con eso cerraría. Bueno, Jimena, tú que respondes a esta discusión, que te veo con muchas ganas de aportar. Sí, bueno, primero que nada, igual diciendo, no es libertad de expresión que desde el poder público se señale a otro poder que constitucionalmente es independiente y no depende el uno del otro. Y al final del día, el Poder Judicial, sea quien sea que lo presida, es el contrapeso más importante que tenemos los mexicanos de los actos del poder público, ¿no? Ya sea legislativo o ejecutivo. Y que además tenemos jueces muy valientes que se han enfrentado a estas discusiones de los señalamientos, no solo los ministros, sino jueces jueces de distrito que se han aventado sentencias muy importantes y muy relevantes para todos los mexicanos. Entonces, al final del día, creo que pues sí, que no es libertad de expresión, es un ataque a otro poder en una democracia constitucional que no debe pasar, ¿no? Y por otro lado, respecto de las sentencias que dice Samantha, es súper interesante que justamente Saldívar decidió acabar su periodo como ministro presidente, sesionando en pleno esta facultad de atracción que él hizo suya, así se dice en el lenguaje de la corte. Él trajo este caso de Netflix y pues se tardaron, creo que 1 semana o 3 sesiones en resolver. Entonces también él tuiteó, es que yo acabé mi periodo como presidente dejando en libertad a 3 hombres. Digo, qué maravilla, qué bueno que se consiguió el amparo Luis Villano. Sin embargo, es como, lo personaliza mucho, ¿no? Y también al final del día creo que eso viene en todos los proyectos de todos los ministros que quieren ser presidentes, que justamente hablan de la presidencia de la Corte como algo colegiado, no algo... Siento que todos le tiran, así como que es muy personalista y todos los ministros dicen como mi presidencia va a ser colegiada, ¿no? Porque al final somos un órgano de representación. Entonces, pues creo que eso sería mi respuesta a todo. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres replicar algo a estas contracríticas? Claro. Sí, cuando se refieren a que realmente Saldívar, ¿por qué vota en contra o vota a favor? Yo creo que eso ha enfatizado que, pues bueno, Saldívar como presidente, en una opinión, pues es congruencia, ¿no? El hecho de decir, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pues yo creo que determina que existe una autonomía del Poder Judicial y, pues bueno, creo que de mi parte sería todo. Bien, pues vamos a hacer otra pausa, pero vamos a volver para un nuevo bloque de conclusiones, así que no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Y vamos a empezar ahora contigo, Jimena, para escuchar tus conclusiones sobre este tema tan importante que, bueno, esta semana sabremos, esta semana que inicia, sí, sabremos el resultado de quién presidirá la Corte. Sí, bueno, pues mis conclusiones es que al final del día, nos guste o no, Saldívar o Taylor Swift, la presidencia que él tuvo fue bastante fructífera para la gente del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, se ampliaron la licencia de paternidad a 3 meses, la nueva ley de carrera judicial permite que el nepotismo quede a un lado. Entonces, la verdad es que logros hubo y pues para el presidente que viene, pues tiene una carga de trabajo enorme. Tiene que proteger al Poder Judicial por sobre todas las cosas. Y justamente como dice el ministro Gutiérrez Ortiz Mena en su plan de trabajo, el Poder Judicial habla a través de sus sentencias y a través de sus argumentos. Entonces, el ministro presidente que venga, yo estoy segura que seguirá en esa línea y pues esperamos que el Poder Judicial siga manteniéndose como este poder firme y pues como nuestra garantía y nuestro contrapeso para que nuestra Constitución siga reinando, ¿no? Eso sería mi conclusión. En tu conclusión, Samantha. Sumado a lo dicho por Jimena, yo creo que sí se va a quedar un poco vacía la visión que se tiene de ministro Saldívar, ¿no? Yo invitaría a quien quede como presidencia, si escucha esto, a que valore mucho la inclusión a través de las redes sociales y también la inclusión de las personas jóvenes al Poder Judicial. Creo que también es algo que se le aplaudió totalmente a esta nueva administración. Esta nueva idea de reformar el Poder Judicial
es algo que se tiene que continuar, en vez de echar para atrás lo que está funcionando actualmente, continuar en esta misma línea e igualmente cumplir con los planes de trabajo. Algo pues como si fuera cualquier tema político, se ve muy bonito en papel, pero a mí me preocupaba mucho de Ortiz Mena que se pusiera fechas límite, porque al final hay tantos factores externos que no sabemos si se va a poder lograr, y si se logra, pues todas las felicitaciones del mundo. Entonces, supongo que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia son órganos que claramente desde la ciudadanía vemos como algo tan lejano o tan grande, y porque es enorme, pero también tenemos que verlo como algo muy cercano, algo con el que, como señalan, poder mover todo el aparato judicial con una sentencia, con una denuncia. Bien, ¿cómo ves tú este tema para cerrar tus conclusiones? Perdón. Bueno, es muy simbólico sin duda lo que ha hecho Saldívar, el tema de pues hacer promoción de los derechos humanos, ¿no? Y justamente pues de ir avanzando en esta progresividad. Sin embargo, pues todavía falta mucho, ¿no? Digo, a nivel federal, pues creo que hay una muy buena estrategia de trabajo, pero a nivel local, desgraciadamente, pues deja mucho que desear, también entendiendo que pues hay distintas competencias. Sin embargo, justo, o sea, yo creo que es algo que se va a ir dando con el tiempo, ya teniendo el ejemplo de cómo se maneja a nivel federal, pues es cuestión, y por eso lo importante de señalar que la próxima presidenta o presidente pueda seguir esa misma línea de trabajo, porque pues mientras estén homologados, yo creo que va a lograr que la gente pueda tener más accesibilidad a la justicia, y que también es importante que dentro del Poder Judicial se vaya fomentando la conciencia social, que es algo que mucha falta hace más allá de la legalidad, sino que también estar más cercanos a la ciudadanía. Y finalmente, Humberto, te toca cerrar el programa. ¿Cuáles son tus conclusiones? Mis conclusiones es que la siguiente persona candidata a ministra de la Suprema Corte, quien sea electa, va a tener una responsabilidad enorme ahora que estamos viendo los temas de la reforma electoral para el siguiente sexenio. Tiene un papel fundamental en la defensa de nuestro Estado democrático de derecho y en la división de poderes. Y por esto que hablamos es que esta independencia se tiene que transmitir en una institucionalización que no dependa de una persona. Precisamente me gusta que en los demás planes es un tema de colegiación, de tomar decisiones en conjunto, de quitar el protagonismo de la Corte. ¿Por qué? Porque es una institución que no debe tener cara. O sea, precisamente por eso son las togas, ¿no? O sea, el papel de un juzgador es ser completamente imparcial, y en un tema constitucional aún más. Y ahora, yo creo que esta publicidad que acertó en tener el ministro Saldívar con todos los temas de la Corte se tiene que traducir en dos cosas. Uno, en rendición de cuentas, que nosotros podamos exigir, oye, no cumpliste con lo que dijiste. Y dos, en poner nuestra atención, porque en nuestra democracia creo que el elemento más importante que tenemos es como ciudadanía estar al pendiente de las cosas. Entonces, si ahora tenemos TikToks discutiendo derechos, creo que esos derechos se tienen que volver parte de nuestra cotidianidad por completo. Y es que ese es el tema. Los derechos no van de arriba para abajo, sino que son horizontales, y entre las relaciones entre patrones, entre personas, vecinos, familias, tiene que haber un respeto a los derechos, y ese respeto no se puede tener si no tenemos contenido en esos derechos. Y entonces creo que tenemos que seguir por la línea de discutir temas de justicia como tal y de derechos. Bien, pues sí, sin duda que la gestión de Arturo Saldívar nos dio mucho de qué hablar, muchos temas que pone sobre la mesa a discusión, muchos de ellos polémicos, pero que, bueno, a parecer aquí todos estamos de acuerdo en que hay que acercar más el Poder Judicial a las personas, y si eso es a través pues de las redes sociales o de los medios que se consideren, pues parece una buena estrategia, siempre y cuando obviamente sea dentro de los marcos pues legales y pues del respeto a la libertad de expresión y a muchos otros derechos. Definitivamente vamos a darle seguimiento a este tema. Vamos a ver quién queda como la nueva o el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegamos al final de Sin Filtro. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho, Jimena, Samantha, Jimena y Humberto, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en la mesa universitaria de Foro TV, y nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.